tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Hace ya unos días que llegó el invierno. Sales a la calle y notas como el frío te golpea en la cara. Tu cuerpo se encoge y buscas cobijo en el abrigo que llevas puesto. No pocos días a ello se suma la lluvia que te obliga a acelerar el paso para ir de un lugar a otro en el que resguardarte y así evitar esa sensación tan desagradable de humedad en el cuerpo. En cualquier caso, por muy malo que haya sido el día, las paredes de tu casa siempre te ofrecen ese calor y esas comodidades que ya casi ni valoramos, como darnos una ducha o prepararte algo de comida. Ese mismo invierno pone la vida mucho más difícil a las personas que carecen de un hogar. La vida se vuelve más insoportable. Y no solo el invierno. Cualquier día del año es radicalmente diferente cuando uno lo tiene que pasar al raso. Es curioso que a veces parece que nos molesten más las personas sin hogar que el propio sinhogarismo. Un fenómeno en aumento que no solo afecta a quienes lo sufren, más aún si son mujeres, sino que debería de afectarnos como sociedad en tanto en cuanto lo toleramos. El Parlamento de Cataluña está tramitando una proposición de ley para afrontar el sinhogarismo y queremos conocerla. Hoy en La Última Red tenemos la suerte de conversar con dos de sus principales impulsores. Antoni Milián, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Salvador Maneu, director de San Juan de Dios, Servicios Sociales. Empezamos. Tony, durante varios años, por lo que leí en una entrevista, dedicabas una noche de tu semana a recorrer de manera voluntaria, entiendo que con otras personas, pues las calles de Barcelona y visitar, acompañar, entrar en contacto con personas sin hogar en Barcelona. ¿En qué consistía y qué te supuso esta experiencia vital? Bueno, esta experiencia consistía en llevar algo de comida a personas que viven en la calle. Esto era una actividad que desarrollaba en este caso a la Comunidad de Sant'Egidio, que yo había conocido un tiempo antes, y bueno, pues me apunté a realizar estos actos, ¿no? Entonces esto me permitió conocer pues a mucha gente que vivía en la calle, porque esto lo llevé a cabo durante aproximadamente unos 8 años y aproximadamente cada semana los íbamos a encontrar. Les llevamos comida, pero se trataba también de escucharles y de orientarles, ¿no? Y a veces tenían una serie de problemas y si podías les dabas un poco de orientación. Bueno, yo la verdad es que de esta experiencia aprendí muchas cosas. Por un lado, algo que es una obviedad, pero que a veces uno no se da suficiente cuenta de que eran personas exactamente como nosotros. Es decir, que cualquiera de nosotros podíamos estar en la calle, lo que pasa es que somos más afortunados porque no se nos ha truncado la vida en ningún momento por algún motivo con una causa tan grave como para luego perder el trabajo, perder a lo mejor la familia, quedarte sin una red de amistades y al final ir para la calle, ¿no? Pero cualquiera de nosotros podía haber estado en la calle, ¿no? Luego aprendí cosas como que eran personas que normalmente se les diseña como personas agresivas y pues no, y yo siempre los encontré muy agradecidos. Aproximadamente en estos años nunca me sentí incomodado por ellos. Eran entre ellos muy solidarios. A veces te quedaba poca comida y tienes que ir a encontrar otros grupos. Los mismos renunciaban a tomar más sopa o lo que damos, bocadillo, etcétera, para que pudiera llegar también a repartirse a otras personas, ¿no? Algunas veces se habían quejado, por ejemplo, que la sopa era muy salada, ¿no? Yo me acuerdo que esto al principio interiormente me decía, hombre, aún gracias que les llevas una sopa y todavía se te quejan, ¿no? Luego me di cuenta de cuán equivocado yo estaba, ¿no? Porque por supuesto también tenían derecho a que la sopa estuviera sabrosa. Como cualquier persona le gusta tomar algo sabroso, ¿no? En fin, me di cuenta, y esto es muy importante y lo subrayo, que la mayoría no querían estar en la calle. Lo digo porque a veces dice que las personas que están en la calle no quieren salir de la calle. Justamente el jueves pasado, en un periódico de Cantabria,
la alcaldesa de Santander decía que tienen 12 personas que viven en la calle y que estaban preocupados porque no querían ir a ningún sitio y que decía, tenemos las manos atadas, ¿no? Tenemos las manos atadas porque sin su voluntad no podemos llevarlos. Pero yo no sé exactamente qué política es la que llevan a cabo allí, pero yo lo que puedo testimoniar es que la mayoría no querían estar en la calle y que algunos que decían que querían estar en la calle, si trabajabas un poco y, en fin, semana tras semana lo ibas comentando, lógicamente, pues si hubiera un sitio donde albergarse, hubieran ido a este sitio, ¿no? Bueno, he comentado esto de Santander, pues es una noticia reciente, pero claro, Santander dice que tienen 12 personas sin hogar. Supongo que Salvador ya dará cifras si hace falta, pero en Barcelona el último recuento es de 1.264 personas. O sea que tenemos en Cataluña y en Barcelona en concreto muchas personas que viven en la calle. Y en lo más íntimo, lo que me ha supuesto muchas transformaciones internas, pero sobre todo ser más humilde. Yo creo que esto es una cosa que he aprendido. Bueno, pues muchas gracias por tu generosidad, por compartirnos incluso la parte más emocional. Oye, Salvador, ya hemos ido de Barcelona a Santander, gracias a la alcaldesa, entre comillas, en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria, conocemos el sinhogarismo, pero quería también que los oyentes fuesen conscientes de que estamos casi, si no en un fenómeno global, sí al menos de sociedades enriquecidas, occidentales, ¿no? Y después que pudiésemos llegar hasta Cataluña. Es así, ¿no? Este es un fenómeno que va creciendo en las últimas décadas. Pues sí, efectivamente, estamos yo diría, ante un reto global de las sociedades enriquecidas, del llamado primer mundo, entre comillas. Siempre me gusta entrecomillar ese primer mundo y sin lugar a dudas es un fenómeno muy urbano que afecta a las grandes capitales europeas, también del ámbito anglosajón, pero también a ciudades medias. Y la verdad es que ha habido una sucesión de esfuerzos en el ámbito político a nivel internacional, a nivel europeo, también a nivel español y de diversas comunidades autónomas para abordar esta realidad incómoda, que es claramente una anomalía de nuestro tiempo, y hasta ahora las soluciones, algunas han sido bien intencionadas y bien planteadas, en otros casos quizá les ha faltado un poquito de profundidad, de perspectiva, pero en cualquier caso los resultados han sido más bien pobres en cuanto a la resolución del problema. Buena parte de ello probablemente tiene que ver con una falta de inversión de medios, o sea, cualquier política pública, si no va acompañada de medios, pues es un brindis al sol y no va a tener mayor recorrido, y a veces algunas de estas políticas adolecen de un mayor grado de cooperación entre administraciones, porque lo que sí que está claro es que cualquier reto social, y el sinhogarismo sin lugar a dudas es un reto social de primera magnitud, requiere de mucha generosidad en el diálogo entre administraciones. Difícilmente una sola administración lo va a poder resolver, ¿no? O sea que sí, efectivamente, esa es la realidad que tenemos, y lees cualquier informe y cualquier ciudad en estos momentos del ámbito europeo que tenemos más cerca, pues el sinhogarismo sin lugar a dudas es uno de los principales retos que deben abordar. ¿Estaríamos hablando solo de personas que viven, que sobreviven en la calle por la noche? ¿Incluiríamos bajo el nombre de sinhogarismo a más perfiles? Digo, para aquellas personas que quizás pues no vamos a empezar a hacer referencia a etos y este tipo de categorías, sino que llegan por primera vez a escuchar este tema de, no el concepto, pero sí igual una conversación más técnica sobre el sinhogarismo. Salvador, ¿de quién estaríamos hablando? No es quizás solo esas personas que están durmiendo por la noche, incluiríamos también a más perfiles. Sí, esos son más perfiles, y recogiendo el hilo de lo que tú de lo que planteabas ahora de la categoría etos, para que los oyentes nos entiendan, es un consenso, yo diría ya internacional, que se utiliza para categorizar las distintas situaciones de sinhogarismo. Y se habla del sin techo, del sin hogar, de la vivienda insegura y de la vivienda inadecuada. Y dentro de esas cuatro grandes categorías se subdivide en distintas realidades para intentar recoger al máximo todos los matices. Eso es lo que comúnmente se utiliza para entender o acercarnos al mundo del sinhogarismo. Sin embargo, la ley que se está promoviendo en Cataluña se fija específicamente en algunos colectivos, concretamente en los que son denominados
sin techo, y en los que podríamos decir que están en situaciones de sin vivienda, especialmente la categoría 3, que son aquellas personas que están viviendo en estancias o en centros para personas sin hogar. En la categoría 4, que es la que se refiere específicamente a los alojamientos para mujeres, y la categoría 7, que son alojamientos de larga estancia para personas quizá de una mayor cronicidad. Por tanto, estaríamos hablando de la 1, de la 2, 3, 4 y 7, es decir, aquellas, para resumirlo, aquellas situaciones de mayor penuria social que no dejan indiferente a nadie. Y eso es lo que quiere hacer la proposición de ley de medidas urgentes y transitorias: taponar una hemorragia social, empezando por aquellos colectivos, aquellas personas que están sufriendo más, que son justamente las que están comprendidas en esas categorías que acabo de mencionar. Sí, eso quería también preguntarle a Antoni, ¿no? Si tuviésemos que resumir, vamos a ir ahondando, y la verdad es que he podido disfrutar leyendo la proposición de ley, y trataremos diferentes de apartados y objetivos que persigue, pero si tuviésemos que resumirla, ¿qué es lo que estaría buscando la proposición de ley, Antoni? Pues haciendo un resumen muy sintético, habría como 3 grandes objetivos. Primero es acabar de manera inmediata con la situación de las personas que duermen al raso, ¿no? Garantizando lo que en la ley, una figura que se crea, que es el espacio residencial digno, del cual a lo mejor hablaremos más adelante, ¿no? Uh-huh. Se trata que al menos todas las personas tengan esto, un espacio con un techo y que sea digno. Y este es el primer gran objetivo, con lo cual, digamos, salvaríamos la situación de más penuria de aquellas personas que están viviendo en la calle. Ese es el primer gran objetivo. El segundo objetivo, para llegar al final, que todos tengan, digamos, si no una vivienda, al menos es un espacio real digno del tipo que luego hablaremos, que se acerca más a lo que sería una vivienda, en este periodo transitorio, mitigar la situación de penuria y fragilidad de las personas que están en situación de sinhogarismo. Y para ello creamos una serie de nuevos derechos, como podría ser derecho a ducha, consigna, a un título de transporte público, gratuito, etc. Aparte que potenciamos que tengan acceso a los derechos habituales que todos tenemos reconocidos. Y finalmente, promover dentro del espacio real digno aquellas modalidades que permiten mayor autonomía de las personas. Por supuesto, a ser una vivienda, pero en todo caso no menos establecimientos residenciales de calidad y que sean realmente dignos. Ese sería el tercer gran objetivo. Para al final concluir en culminar el derecho a la vivienda. Salva, me interesa la parte de cómo se gestó. Vamos a ir hablando de una proposición de ley, pero entiendo que alguien, ¿no?, hace una primera llamada, convoca una primera reunión, la realidad ahí estaba, seguramente interpelándonos desde hace décadas, y llega un momento en que, no sé, alguien descolgó un teléfono, alguien lo dijo en una reunión, hagamos una proposición de ley. Me interesaba saber cómo, incluso para copiarlo, ¿no? Porque a veces hace falta, porque ve a alguien una proposición de ley y seguramente los no duchos empezamos a pensar en que eso puede ser, ¿no?, pues muy complejo. Quien se encuentra quizás con alguien como Antoni que eche una mano conociendo, ¿no?, cómo es el propio funcionamiento administrativo. Pero no sé, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo se gestó? Pues mira, yo diría que el causante de todo esto es el doctor Antoni Milian. No solo ha echado una mano, sino que es el causante principal. O sea, la culpa claramente es de él. Es responsable en primera persona y además con pleno conocimiento de causa. Y ahora, fuera bromas, él ya lo ha contado antes, a partir de su experiencia personal, fue reflexionando hasta que, creo que fue en el 2018, él me corregirá, apareció un artículo publicado por él mismo en un periódico de Cataluña, el Punt Avui, en el que abordaba esta cuestión y lanzaba esta red y dice: oye, ¿por qué no elaboramos una ley que proteja a las personas sin hogar, especialmente las que están en una situación más espeluznante, ¿no?, que nos repugna a todos, ¿no? Con posterioridad yo recibí un correo electrónico en el buzón general de correo de San Juan de Dios de un catedrático que me quería ver. Y entonces, bueno, pues a un catedrático lo recibes, o sea, no le vas a decir que no. Yo pensé, bueno, pues no sé quién es este señor, pero hombre, un catedrático de Derecho Administrativo de la Autónoma de Barcelona,
él no lo sabe, pero yo me fui a Google, pensé, bueno, a ver quién es, ¿no? Porque no es que no lo conozco, es mi universidad, yo estudié allí, él no fue profesor mío, pero vaya, en la misma facultad, él lógicamente como profesor docente y catedrático, yo como alumno de la Facultad de Derecho, no lo había tenido como profesor y digo, bueno, pues lo recibo. Y entonces me vine a ver, un día, recuerdo perfectamente, un día por la tarde, creo que incluso llovía y tal, y dice, oye, pues nada, que me llamo Antoni Milian, que le he estado dando vueltas al tema, me cuenta su historia personal y que creo que tenemos que redactar una ley de protección de las personas sin hogar. Mi recepción fue un poquito incrédula. Al principio yo no lo veía muy claro, él lo sabe, que le puse muchos peros, todos los peros del mundo, pero bueno, poco a poco fuimos conformando un grupo de entidades, que en estos momentos somos, está Càritas Catalunya, está la Comunitat de Sant Egidio, que antes ya ha mencionado Antoni, está Arrels Fundació, Asís Centro de Acogida y San Juan de Déu Serveis Socials. Estas 5 entidades, más un grupo de juristas capitaneado por Antoni, que nos pusimos a trabajar codo a codo con el tema. Esto me ha dado que pensar más de una vez y tiene mucho que ver con todos los procesos de innovación. En general, la innovación viene de fuera. Nunca viene de los que estamos en el meollo de la cuestión. Siempre viene un outsider, y perdón por la expresión coloquial de outsider, viene un outsider que conoce tangencialmente el tema, pero que no está contaminado 100% por el tema, y dice, oye, ¿y si lo hacemos distinto esto? Y acaba formulando una pregunta y formulando una propuesta que los que estábamos dentro llegamos a preguntarnos, oye, ¿y esto por qué yo no lo he visto antes, no? Pues esto en innovación social suele pasar muchas veces, que es alguien que tiene un pie dentro y un pie fuera, está en la frontera y es el que es capaz de aportar una mirada nueva que los que estamos dentro hasta ahora no habíamos visto. Y hemos estado trabajando pues desde el 2018, finales del 18, empezamos con un ritmo pausado, poco a poco fue increciendo y ya con la pandemia aceleramos la marcha porque vimos que esto tenía que, sí o sí, teníamos que aprobar una ley como esta y por fortuna pues contamos con un amplio respaldo del Parlament de Catalunya, de prácticamente todos los partidos políticos, de 8, 7 han dado apoyo a la proposición de ley. Entró su tramitación en enero del 22, con lo cual yo diría que es un caso de éxito, de colaboración, en este caso del Parlament de Catalunya, con la iniciativa social sin ánimo de lucro, que juntos hemos ido trabajando y digamos que nuestra tarea principal culminó el 25 de enero del año 22, en la que los propios partidos políticos se hacen suya el texto y deciden entrarlo como proposición de ley. Desde luego estamos detrás del tema y estamos apoyando la iniciativa para que finalmente se apruebe, pero podríamos decir que hemos pasado a un segundo plano y el protagonismo desde el enero del año pasado lo han adquirido los propios partidos políticos y el Parlament de Catalunya en su conjunto. Si fuésemos entrando a alguno de los elementos que aparecen en la proposición, hay uno que me parece bien interesante. Hablaba antes, además, Antoni, de derechos que todas las personas tenemos, ¿no? Y quizás muchos nos hemos dado cuenta que desde que nacimos, pues nuestros padres nos registraron y nos empadronaron, ¿no? Sin embargo, para las personas que están en una situación irregular o en personas que están en situación de sinhogarismo, esto del padrón se convierte en una piedra en el zapato que a veces no es solo piedra, sino que no se convierte en un gran obstáculo. No sé, Antoni, si nos puedes explicar qué relación existe entre el padrón y las personas sin hogar, ¿no? ¿Por qué tiene tal incidencia? E incluso, ¿qué es lo que dice la norma al respecto? Porque pareciera que casi cada ayuntamiento, cada secretario o secretaria municipal hace como una interpretación al respecto. Sí, el tema del padrón es importante por lo que decías, porque de él depende el poder ejercer una serie de derechos, ¿no? O sea, tiene relación con las personas sin hogar, pero también con cualquier persona, porque si no estás empadronado, entonces no tienes acceso a, como decía, determinados derechos. La legislación del padrón es una legislación que corresponde al Estado, por tanto, nosotros en la proposición no podíamos propiamente innovar,
pero la legislación estatal sobre el tema del padrón es muy clara, aunque, como decías, hay municipios que no lo entienden así y ponen graves dificultades, ¿no? En principio, el hecho de empadronarse es una obligación. O sea, toda persona que vive en España está obligada a empadronarse en el municipio donde reside habitualmente. Y entonces lo que hay que aportar es un domicilio. Entonces el problema de las personas sin hogar es el tema del domicilio. Porque claro, ¿qué domicilio van a poder alegar y que pueden inscribirse en el padrón, ¿no? Sobre esto, el Estado tiene una resolución del Instituto Nacional de Estadística junto con la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, en la cual se prevé una serie, hay un apartado que dice casos especiales de empadronamiento. Entre ellos, por ejemplo, está el empadronamiento de reclusos, por ejemplo, sería otra circunstancia especial, ¿no? Pero hay uno concreto que es empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio, que es el que nos afecta a este tema. Y entonces allí se dice que las infraviviendas, chabolas, caravanas, cuevas e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. Entonces, ¿cómo se organiza esto? Pues el domicilio, en principio, lo van a fijar los servicios sociales que estén en contacto con esas personas. Y aquí se dice, en principio se procura que sea, por ejemplo, una sede, que puede ser una sede de los propios servicios sociales, una sede de entidades sociales privadas, e incluso puede llegar a ser un punto geográfico físico en el que se sepa que la persona allí es donde duerme habitualmente. Se procura, esto sí, que claro, que sean sitios localizables para facilitar la práctica de notificaciones. Pero esas personas no solo son empadronables, sino que ellas tienen el deber de empadronarse, la obligación, y la administración municipal tiene la obligación de empadronarles. Bueno, pues nos aporta algo de esperanza. Está claro que las interpretaciones después en el día a día no son siempre así. Dime, Antoni, dime un poco más. Sí, no siempre son así. Y, por ejemplo, también hay problemas con las personas extranjeras de países que no pertenecen a la Unión Europea y en situación administrativa irregular, que muchas veces los municipios tienen tendencia a evitar su empadronamiento, pero también tienen el mismo derecho. Y con el solo dato que les identifique del número de su pasaporte es suficiente ya para... No solo tienen que agregar su persona y luego el sitio donde están habitualmente. Y en cuanto al sitio donde viven habitualmente, no hace falta tener un título administrativo, ¿eh? Incluso puede ser un recibo de un servicio que reciban de electricidad, en fin, de algún servicio que tengan aquí en un sitio. O sea que en principio prácticamente todo el mundo debería estar empadronado, pero sí que hay veces que hay municipios que ven dificultades. Uh-huh. Pensaría uno, Salva, que no solo en esta parte del mundo, ¿no? Que con el estado de bienestar, con la solidaridad que se ve en experiencias de voluntariado de la que tenemos con Antonio y un ejemplo buenísimo, pues que la realidad del sinhogarismo no sería una realidad que tendemos a expulsar. Sin embargo, por algunas de las interpretaciones que se hacen a veces del no empadronamiento, como en concreto de dos cuestiones que he visto en la proposición de ley, pareciera que es una realidad que se busca expulsar, ¿no? Quería que pudiésemos ahondar en esta idea de la arquitectura y el diseño hostil, que me parece que es un concepto que me resultó novedoso, y también esto de que se propone en la proposición de ley incluso perseguir a aquellos municipios que tengan algunas estrategias claras o evidenciables de que quieren expulsar a las personas sin hogar del municipio. Pareciera que ya cuando estabais redactando erais conscientes de que había que ser optimista y creer en lo mejor del ser humano, pero también poner algunos criterios en los que no parece que lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Sí, lo que hace la ley, lo que estamos planteando con la ley, en el fondo es poner de manifiesto que lo que nos debería molestar es el sinhogarismo, no las personas que lo sufren. Y a veces hay algunas políticas que se olvidan de esta máxima y acaba pareciendo que a veces molestan las personas que sufren sin hogar y no el fenómeno en sí mismo. Por eso la ley reclama poner fin a arquitecturas denominadas hostiles que prácticamente imposibilitan la posibilidad de vivir en la calle y además persigue malas praxis que se están dando entre municipios vecinos de desplazar, obligar a las personas a que se desplacen a otros municipios. Eso le ocurre a todas las grandes capitales. En el caso de Cataluña le ocurre a las 4 capitales de provincia, Girona, Barcelona, Tarragona y Lleida, y estoy convencido que eso está ocurriendo en las principales ciudades de España y de Europa.
Quiero pensar que es por miedo muchas veces, por inseguridad, por incapacidad de resolver este tema, probablemente por un cierto colapso de los servicios sociales. También es posible por un cierto fracaso de redes sociales intermedias que están fracasando, que no están haciendo su labor. Por ejemplo, la red de atención a personas migrantes, la red de atención a jóvenes que cuando eran niños estaban protegidos por la administración y cuando hacen el tránsito a la vida adulta no siempre encuentran respuesta en su administración. Este tipo de cosas están sucediendo. También quiero aclarar para que el oyente o los oyentes nos entiendan, la ley no reivindica vivir en la calle, lo que reivindica es poderlo hacer mientras las otras figuras previstas en la ley no se hayan desarrollado plenamente, como por ejemplo el espacio residencial digno. Mientras esto no esté en marcha, la administración lo que no puede hacer es, además de no ser proactivo en el desarrollo de esta figura central, que es la piedra angular de la ley, además lo que no es correcto es además imposibilitar o dificultar la vida en la calle de esa persona que no tiene alternativa, que no, o es la calle o es la calle, con lo cual como mínimo no lo pongas más difícil todavía. Y en cuanto a la persecución de esa práctica de expulsar a personas de un territorio al otro, lo que hace la ley no es imponer multas, eso no se hace, simplemente se anuncia que una vez la resolución sea firme, se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Con lo cual eso es público y en todo caso el síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo en Cataluña, podrá tomar medidas si lo considera oportuno. Como mínimo esperemos que eso sea una medida disuasoria para que algunos ayuntamientos continúen haciendo lo que están haciendo ahora. Esperemos que tenga ese efecto y que cada uno asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. Y Antonio, una de las cuestiones que ahora ya sacaba Salvador a colación era la del espacio residencial digno, ¿no? Creo que cuando alguien lee la proposición se recoge además como uno de los derechos específicos, como una figura nueva, casi a nivel jurídico. ¿Qué características tendría? ¿Qué es lo que deberíamos entender por espacio residencial digno? Sí, el espacio residencial digno es la figura clave de la ley porque es la que permite poner a todo el mundo un techo. Entonces, hemos previsto que este espacio puede tener distintas modalidades. Alguna puede sorprender ahora a las personas que nos escuchan, ¿no? Pensión, hotel, albergue, establecimiento residencial o alojamiento dotacional y lo que sería las viviendas de inserción. Lógicamente, lo ideal sería poder, de alguna manera, poner a disposición la última figura, es decir, la vivienda de inserción. Lo que ocurre es que en Cataluña el parque público de vivienda y la posibilidad de tener viviendas de carácter social es ínfimo, es de un 2% del total de viviendas. En España es un poco más elevado, 2,5%, cuando en cambio la media de la Unión Europea es el 9%. Esto que indica es que nos faltan medios. Si nos faltan medios, no podemos de alguna manera garantizar una vivienda de manera inmediata para las personas que la necesitan. Después hay estas modalidades. Estas modalidades, las 4 primeras, las ponemos, se incorporarían en la cartera de servicios sociales. Y con lo cual, de alguna manera, tendríamos que se traería una prestación garantizada con derecho subjetivo. Es decir, que si una persona que está en la calle solicita este servicio y la administración no se lo da, va a los tribunales. Si los tribunales entienden que por sus circunstancias reúne los requisitos para poder tener esta prestación, el tribunal obligará, en este caso a la administración, a darle una plaza en uno de estos tipos de modalidades de espacio social digno. Con lo cual aseguramos para todo el mundo, al menos esto, un espacio social digno. Digno, y aquí está, digamos, un aspecto de la figura transversal, porque puede ser de distintos tipos, quiere decir que no cualquier pensión, no cualquier hotel, no cualquier albergue va a ser un espacio social digno, sino que tiene una serie de características. Ahora, para no alargarme, pongo solamente, por ejemplo, acceso a las 24 horas del día, cosa que no suele suceder en los albergues. Para que la gente no tenga que se vea obligada a deambular por la calle hasta que sea la hora de apertura del centro. Y, en fin, sería un servicio básico, especialmente en el sentido de prestación social básica de la Legión de Extranjería. Eso quiere decir que cualquier persona extranjera que resida en Cataluña, aunque esté en situación irregular,
Si está empadronada, este es el requisito que si ponemos, si está empadronada, tiene derecho al espacio residencial digno. Entonces, hay un periodo transitorio de 2 años para garantizar este espacio y luego hay un periodo de 5 años desde la entrada en vigor de la ley para ir eliminando pensiones, hoteles y albergues, que son formas no muy idóneas, pero de momento necesarias para cubrir esas circunstancias, y atender hasta el establecimiento residencial y a la vivienda de inserción. La vivienda de inserción no la hemos puesto en la cartera porque la ponemos ya con la legislación propia de la vivienda. Y entonces hay unos planes municipales de los municipios de más de 50.000 habitantes que tienen que ir programando para ir tendiendo hacia la vivienda de inserción y en este desembocar al derecho a una vivienda digna y adecuada. Incluso uno de los elementos que parece muy importante y también y que lo recoge entre las características, si no recuerdo mal, estaba el de la intimidad, ¿no? Que esto es algo que a veces lo echamos, ¿no? Quizás cuando alguien, no sé, tiene que compartir un espacio, me está viniendo alguna figura, para nada haciendo un paralelismo, ¿no? Pero uno está haciendo el Camino de Santiago y dice, es que hay sitios y sitios, hay albergues y albergues, ¿no? Aquí no hay mucha intimidad, desde los ruidos ligados a la fisiología natural hasta los ronquidos o lo que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay personas que incluso con la mejor de las voluntades, cuando creamos servicios públicos o privados para atender a personas sin hogar, la intimidad desaparece, ¿no? Cuando es uno de los elementos que seguramente más nos dignifica. Por eso, pues seguramente de las últimas generaciones a esta, pues ahora los chavales han podido tener su propia habitación o su propio espacio. Son elementos de socialización que le damos mucha importancia, ¿no? Y cuando lo vi, pensé que habría mucha gente que diría, ¿cómo? Y además quieren tener intimidad. Y yo pensaba, pues igual, como antes decía Salva, habría que darle la vuelta a las preguntas, ¿no? Al menos para poder rumiarlas un poco, ¿no? Claro, ¿cómo no? Tener intimidad, Antoni. Sí, este es otro elemento. Yo solo he comentado los 24 horas del acceso a las 24 horas, pero hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, eso se trata, como dice, la ley dice textualmente, tener dimensiones y condiciones suficientes para desarrollar la vida privada con respecto al derecho a la intimidad. Sí. Y hay otros también requisitos. Así es, sí. Se nota que las personas que lo habéis redactado habéis estado en contacto directo con ellas. Salva, otro de los derechos que aparecen, que parecería que en el año 2023 no tendríamos que estar hablando de esto, pero es el derecho al transporte, el derecho a la lavandería, a una consigna, a poder ducharse. Se hablan de derechos de este tipo. ¿Por qué son tan importantes? Déjame que haga casi la pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué son tan importantes para las personas que están tratando de vivir en la calle estos servicios? El transporte es un derecho fundamental porque el transporte genera oportunidades de movilidad social, de progreso social, para formación, para acceso al empleo, para acceso a los servicios sanitarios, para recuperar vínculos con la familia, con lo cual sin transporte difícilmente esto se puede producir, ¿no? La ley en ese sentido se ha anticipado a una de las medidas estrellas que, si no hay ninguna novedad, el gobierno Sánchez va a poner en marcha el año que viene, que es el transporte gratuito para personas en situación de especial vulnerabilidad, con lo cual no íbamos tan desencaminados. Con lo cual creo que es un acierto, ¿no? Y el resto de derechos, que son derechos tan elementales que lo que plantean es facilitar, poner las cosas un poquito más fáciles a personas que tienen la vida muy complicada. Y el derecho de consigna o el derecho de higiene, incluso ni que sea por un tema de salubridad pública, parece elemental, ¿no? Es verdad que en muchas ciudades esto ya está en marcha, pero nunca se ha concebido como un derecho. Siempre se ha concebido como una prestación que la administración puede o no garantizar a sus ciudadanos, pero la ley lo que hace es darle la vuelta al calcetín y plantearlo desde el reconocimiento de derechos a una persona que esté en esa situación. Déjame, yo, si me permites, vuelvo un poquito al tema de la intimidad, porque me parece un tema fundamental. A mí siempre me gusta recordar, y creo que en políticas sociales esto es importante recordarlo, ¿no? Es una máxima que yo intento aplicarme, que es muy, muy simple, ¿no? Que es que no le pidamos a los demás lo que tú no estarías dispuesto a aceptar. Entonces, si tú te pones en el lugar del otro y eres una persona sin hogar, ¿verdad que te gustaría tener una cierta intimidad? Pues no pedimos tanto. O sea, es una cosa muy fácil de entender, ¿no? Y es lo que hace la ley.
plantear unos básicos y dar cumplimiento a este principio básico, que es o pedir a los demás cosas que nosotros, si estuviéramos en esa situación, seguramente nos gustaría tener reconocido y aceptaríamos como un buen trato, una política de buen trato, ¿no? Un ciudadano que esté en una situación de máxima precariedad, que le ofrezca un espacio privativo y que además pueda tener un derecho de consigna, de higiene o una tarjeta de transporte público, parecen cosas por una parte asumibles, porque son claramente asumibles, y por otra yo creo que son cosas de bastante sentido común, yo creo que es una ley cargada de sentido común fundamentalmente. Y que rompe con algunos de los, o al menos si no rompe, lanza la pregunta sobre algunos de los prejuicios, ¿no? Es que estas personas tienen mala higiene, o estas personas, ¿no?, siempre van un poco desaliñadas. Bueno, quizás es que a veces no es nada sencillo, no se lo ponemos nada sencillo para que cuando se hace una proposición de ley pues se marque como un servicio obligatorio, por ejemplo, pues la posibilidad de ducharse. Esto es algo que en los servicios de atención diurna para personas en exclusión, que quizás durante mucho tiempo han estado pensados casi más en la empleabilidad, y luego nos hemos empezado a dar cuenta que cuando estamos trabajando con gente que lleva años y años en calle o cronificados en situaciones de exclusión, hay que empezar por habilitar servicios mucho más básicos para empezar a satisfacer sus propias necesidades y no quizás las nuestras a veces como sistema, ¿no? Ha sido interesante. Ahí incluso aparecía el de... Me gustó volver a verlo porque a nosotros nos ha dado a veces algún quebrado de cabeza por Guipúzcoa con algún ayuntamiento. Que tiene que ver con los servicios funerarios, ¿no? No han tenido fácil esa persona para vivir o sobrevivir en la calle, que además cuando fallece, todos además casi poco más o menos que le seguimos diciendo que es un problema, ¿no? Porque no sabemos quién tiene que pagar, quién no tiene que pagar, y la ley hace una referencia también a este respecto, ¿no? Así lo he entendido. Efectivamente. El derecho a un servicio funerario entronca claramente con el concepto de dignidad humana. ¿Qué menos que poderte despedir de un ser querido en unas mínimas condiciones? Y no pedimos tanto, simplemente la ley no pide tanto, simplemente dice, oye, cualquier persona sin hogar tendrá derecho a una sala, el servicio en el tanatorio, creo que dice, si no recuerdo mal, creo que planteamos 3 horas, creo que dice, sí, algo así, e incluso el velatorio o la capilla, poder disponer de la capilla que tenga el tanatorio 30 minutos. Estamos hablando de esto, poderte despedir con dignidad a personas que han tenido una vida que muchas veces le ha faltado justamente eso, ¿no? La dignidad que no han podido tener en vida o que no se le ha reconocido, como mínimo que la tengan en la despedida, como mínimo eso. Y en cuanto has hecho utilizado una expresión, Iker, que me ha gustado que la hicieras porque es muy provocadora, cuando dice, fíjate, alguien puede decir, fíjate, estas personas tal, ¿no? Claro, esta expresión es muy interesante porque esto me lleva a otra reflexión. Esto de estas personas cada vez es más complicado de acotar y de definir. A mí me cuesta cada vez más explicar quién está en situación de sin hogar o quién está a salvo de no ser una persona sin hogar. Y es que cada vez más el sinhogarismo le ha perdido más respeto a más personas. Y nos estamos encontrando con colectivos muy diversos que están cayendo en las redes de sinhogarismo, cada vez más. Desde los perfiles que supuestamente podríamos decir que son los clásicos, que son esperables, que acaben en la calle, pero es que estamos encontrando personas mayores con rentas bajas, chicos y chicas demasiado jóvenes para estar en la calle, familias monoparentales con niños que no están en la calle, no se les ve visiblemente, pero están en alguna situación que técnicamente puede definirse como de sinhogarismo. Lo que pasa es que es un sinhogarismo oculto porque está siendo sustentado por alguna administración pública, personas migrantes, en fin, hay una amalgama de situaciones cada vez mayor, ¿no? O sea que la expresión esta, a mí cuando alguien me dice estas personas, digo, espera, vamos a hablar de qué significa esto de estas personas, porque es que cada vez es más complicado. Yo creo que cada vez es una foto más borrosa, es más difícil ponerle rostro a la fotografía del sinhogarismo en España en estos momentos. De hecho, la proposición de ley indica, ¿no?, que uno de los factores de
de eso que llamamos exclusión residencial, de que muchas personas pueden estar en la situación sin hogar, es el no tener acceso a una vivienda en condiciones asequibles, ¿no? Le quería preguntar a Antonio al respecto, siguiendo con la provocación intelectual y desde el máximo respeto, pero habrá personas que podrán decir, claro, es que si ponemos este tipo de servicios residenciales y de espacio residencial digno, ¿dónde queda el derecho a la vivienda, ¿no? Claudicamos ante el derecho a la vivienda. No sé cómo se relaciona esto. Me imagino que alguien ya provocadoramente te lo habrá preguntado, Antonio. Sí, puede a lo mejor dar esta visión, ¿no?, de que claudicamos y que pedimos menos que propiamente una vivienda. Pero antes me he referido a ello, yo creo, bueno, hicimos balance y vimos que no había los medios. Entonces lo que queremos es que hacer una ley que sea aplicable, que cuando se apruebe lo que dice la ley sea aplicable y se aplique. Entonces, si ahora lo que garantizamos es una vivienda, un derecho a la vivienda para todas las personas que están en situación de sin hogar, y en concreto son más de, estarían alrededor de las 16.000 personas, 18.000, las que de alguna manera entrarían dentro de lo que es la proposición de ley. Entonces, ante esta cifra, pues era muy difícil garantizarlo. Esta proposición es una proposición, digamos, que no es un texto normativo de vivienda, sino es un texto normativo que lleva hacia la vivienda. Porque si no, hubiera sido mucho más fácil modificar la ley del derecho a la vivienda catalana. Bueno, esta es la valoración que nosotros hicimos, pero antes he comentado que el espacio rural digno no es una foto fija, sino que es un camino para llegar y llevar a todas las personas hacia la vivienda. En ese sentido, lo que conectamos es la ley con el artículo 70 de la actual nuestra ley del derecho a la vivienda, donde allí se dice que en el marco de los programas sociales, en los términos que determina la normativa, las administraciones competentes han de adoptar actuaciones específicas de dotación de viviendas e inserción para los sin hogar. Esto era un poco un brindis al sol. Han de tomar actuaciones específicas. Pero esta proposición, si se aprueba, no es un brindis al sol, sino que han de tomar actuaciones para llegar al camino que lleva finalmente a la vivienda. Esta es nuestra pretensión. Es cierto que hay alguna comunidad autónoma que en su legislación de vivienda habla ya del derecho a la vivienda incluso como derecho subjetivo. Es el caso de Navarra, en parte del País Vasco, que yo creo que no lo dice explícitamente, pero de alguna manera está a medio camino, y de la Comunidad Valenciana. Es un tema que yo creo que ahora tenemos que utilizar para forzar más también a nuestros grupos parlamentarios en este camino, ¿no? Nosotros tomamos finalmente esta opción. Podemos estar equivocados o no. En cualquier caso, sería un paso, yo diría, supremo para llegar finalmente al derecho a la vivienda. Por tanto, yo creo que para que sea muy favorable, absolutamente favorable su aprobación. Estamos convencidos. Y que seguramente le va a hacer un favor a la imagen que tenemos de las leyes, ¿no? Que se consideran eso, pues como un brindis al sol, o al menos como no factibles o factibles, pero en unos tiempos, en unos horizontes donde ya, pues eso, el poder legislativo pues llegaría muy tarde. Entiendo que la proposición de ley quiere ser factible, quiere ser eso, incluso lo decís, ¿no? Medidas transitorias, así que desde ahí creo que queda aclarado ese debate. Sí que le quería preguntar a Salva sobre, es muy importante que las personas tengan un espacio residencial digno, pero aparecen también el apoyo y el acompañamiento de los profesionales, ¿no? Y quería al menos hacer una cita, tú que lo conoces bien desde el campo de la intervención, lo que serían los equipos de calle, y algo que también se habla de los centros de baja exigencia, ¿no? ¿Qué es esto de los equipos de calle para alguien que lo escuche por primera vez? Y lo del centro de baja exigencia, que seguramente puede sonar casi como algo mucho más espacial, aunque luego es algo bastante más normal. ¿Cómo explicaríamos a la gente este tipo de recursos que son? ¿Por qué los introduce la ley? Sí, mira, el equipo de calle, dicho en términos no técnicos, podríamos decir que son profesionales itinerantes que no están en la oficina, sino que justamente se acercan a las personas sin hogar, especialmente aquellas más refractarias al sistema público, al sistema de servicios sociales, ¿no? Que no acuden a los servicios públicos por falta de confianza, por una situación de larga cronicidad, muchas veces también porque sufren algún trastorno mental bastante severo, muy exigente, que les impide o simplemente que ellos acaban descartando el que alguien les pueda servir de ayuda, ¿no? Eso es lo que hace un equipo de calle, que es un equipo formado por equipos multidisciplinares del ámbito social y también sanitario, que se acercan, toman la iniciativa de acercarse a la persona
para, en primer lugar, establecer un primer vínculo con esa persona, siempre con el objetivo de lograr que esa persona acabe adhiriéndose a la red pública como cualquier otro ciudadano y, por tanto, no está pensado para que la persona sin hogar siempre sea atendida, esa persona sin hogar siempre sea atendida por un equipo de calle. No, siempre debe ser una tarea de acompañamiento hacia la normalidad como el resto de ciudadanos que se encuentran en situación de sin hogar. Después tienen otra función muy importante, que es de detección de situaciones muchas veces que los servicios sociales no conocen, las administraciones en su conjunto no conocen y, por tanto, realizan labores también de estadística, de gestión de la información. En el caso de Barcelona, pero estoy seguro que en otras ciudades también sucede, quien nos informa periódicamente, en Barcelona es mensualmente, quien nos informa periódicamente del número de personas sin hogar y de las características básicas de las personas que se encuentran en situación de sin hogar son justamente los equipos de calle. Antes Antoni se refería a las 1.271 personas que viven en la calle en Barcelona. Este número no es aleatorio, este número sale del recuento mensual que hacen estos equipos de profesionales que nos tienen identificadas las personas barrio por barrio, distrito por distrito, nacionalidad por nacionalidad, con o sin documentación en regla, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual eso es una labor muy importante. Si no fuera por estos equipos de calle, el único dato oficial en estos momentos en España de cuántas personas hay en situación de sin hogar es el informe del Instituto Nacional de Estadística. No hay más informes. Y ese informe del INE está bien como punto de partida, pero claramente hay que complementarlo con información más cercana. Hay que poner el zoom ciudad a ciudad, comunidad autónoma a comunidad autónoma. Si no, nos quedamos con una realidad muy pobre que nos dice más bien poco. Indica algunas cosas, pero claramente queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y en cuanto a la baja exigencia. Sí, la baja exigencia, o también otros le llaman de alta tolerancia, que no sé qué es peor, pero bueno, en cualquier caso, son centros pensados para personas que están viviendo en la calle, que no pueden acceder a otros servicios. En este caso sería un espacio residencial digno, un albergue, un centro colectivo, o bien porque son personas muy disruptivas en su comportamiento y no pueden vivir en comunidad, no aceptan determinadas reglas, como por ejemplo la abstinencia de consumos, porque están en situaciones muy, muy crónicas. Entonces, la alternativa a la calle, que siempre es peor, es este tipo de espacios que son un poquito más laxos en las reglas de juego, en las normas de comportamiento y que acaban siendo una primera puerta de entrada, como los equipos de calle, una primera toma de contacto con esa persona con el objetivo de poco a poco irla acompañando hacia la normalidad en el acompañamiento social. Para eso está pensado y también están pensados para aquellas personas que no están empadronadas y que con la ley no podrán acceder a un espacio residencial digno. Hay que recordar que el espacio residencial digno es para personas empadronadas que residan en un municipio. Si no estás empadronado, solo te queda la alternativa de o bien centros de primera acogida de corta estancia, de 2, 3, 4, 5 días, que eso se termina rápido, o bien los centros de alta tolerancia, que como mínimo es una primera solución de urgencia para evitar que tengas que pernoctar en la calle. Antoni, me gustaría ir terminando con, no sé, como dirían en el argot futbolístico deportivo, minuto y resultado, ¿no? ¿Cómo se encuentra la partida en el Parlament, que entiendo que quedó en buenas manos, fue recogido por una mayoría muy amplia de los partidos políticos, algo que no solo en Cataluña, sino que en otros espacios y en otras comunidades autónomas tampoco se da, esto de que haya un consenso, ¿no?, con las proposiciones de ley, así que yo creo que es un buen arranque, pero no sé cómo se encuentra en este momento. Antoni, ¿cuáles son los pasos que quedan? Sí, el arranque fue muy bueno, como ya lo he explicado antes Salvador. Entra el texto firmado por 7 de los 8 grupos parlamentarios, se admitió, ha sido el trámite habitual, se admitió por la mesa, pasó el debate de totalidad en el Pleno,
con 118 votos a favor, 9 en contra y 2 personas que no votaron. Y luego pasó a la Comisión de Derechos Sociales, donde ahora está el texto examinándose. Entonces, vino a continuación el trámite de audiencias, en que se da audiencias a entidades y a expertos para que opinen sobre el texto y de esta manera ayuden luego a configurar las enmiendas a los grupos parlamentarios. Lo que ha ocurrido es que se han solicitado una gran cantidad de audiencias, aproximadamente alrededor de unas 70. Y esto ha llevado mucho tiempo y, en fin, justamente será mañana que hay la última fase de audiencias. Mañana terminan con toda esta enorme cantidad de audiencias. Esto han transcurrido prácticamente 2 años y, bueno, ahora vendrá la fase clave, que es la de enmiendas al articulado, en que cada grupo parlamentario formará las enmiendas que crea oportunas. Con ellas irán tratándose de poner de acuerdo o no, ir configurando un texto más definitivo que pasará a un informe de la ponencia, de la ponencia dentro de la comisión. Bueno, este informe, esto irá a la comisión, al pleno de la Comisión de Derechos Sociales, la cual, aquí sí que habrá debate y votación de las enmiendas, y todo esto pasará con un dictamen al pleno, donde sí que también se debatirá las enmiendas que puedan quedar pendientes de discusión y de votación, y saldrá un texto legal en el pleno. Ajá. ¿Sentís alguno de los dos, no sé, el riesgo de que, no sé, de que pueda como descafeinarse, que en los trámites o que en las enmiendas se le vaya como perdiendo valor o incluso se vaya como desestructurando algo que veo que claramente está muy, muy organizado? A veces, ¿no?, en las iniciativas legislativas populares, por lo menos, suele haber como esta especie de frustración de que se han recogido las firmas. No es el mismo proceso que el vuestro, pero esta iniciativa legislativa popular, donde luego tienen la sensación de que los parlamentos con sus técnicas legislativas pues lo han ido, por decirlo así en lenguaje de la calle, descafeinando. No sé si estáis trabajando con los partidos para que esto no ocurra, estáis muy pendientes, presentes, en contacto en esto que dirían en la política anglosajona, haciendo lobby constructivo. Sí, la verdad es que estamos en contacto con las diputadas de la ponencia, que hay un representante de cada uno de los grupos parlamentarios. Incluso hemos tenido una reunión concreta con ellas, porque nosotros lo que también hemos constituido es un equipo técnico que, de alguna manera, nosotros entramos este texto y acordamos este texto entrarlo, pero luego con el tiempo ves que se puede perfeccionar, ¿no? Y que incluso hay algún aspecto que podías incorporarlo y que no estaba incorporado. Hemos elaborado una serie de algún artículo, digamos, nuevo, Bister, para incorporar, y hemos hecho una reunión, lo dimos, lo explicamos y seguiremos haciendo un seguimiento, digamos, desde fuera, con la intención, bueno, de alguna manera, de allí donde haber dificultades, resolverlas, explicarlas. El texto, lógicamente, se puede perfeccionar, lógicamente, y esperemos que, no sé con la opinión de Salvador, pero yo confío en que no haya apenas rebajas, sino que en todo caso que sean estos perfeccionamientos del texto. Sí, yo la verdad es que confío por el diálogo que vamos manteniendo con todos los partidos políticos, confío en que la mayor parte del texto quedará preservado, tal como lo conocemos hoy. Podría pasar que algunas partes, algunos artículos más de procedimiento, quizá el Parlamento acabe pensando que es mejor que tenga categoría de reglamento y no que quede configurado en la ley. Eso podría pasar y, por tanto, que se adelgace un poquito el texto, pero tampoco nos preocuparía demasiado siempre y cuando el corpus central, que es el capítulo de derechos que se le reconoce a las personas, eso quede preservado, porque el gran punto de inflexión que marca la ley en el abordaje del sinhogarismo es que por primera vez en España se aborda desde el reconocimiento de derechos de las personas que sufren una situación de sin hogar y deja de ser una prestación asistencial en manos de la administración o en manos de entidades sin ánimo de lucro, que todos, unos y otros, lo hemos hecho de la mejor manera que hemos sabido, pero por primera vez la ley da un paso adelante y dices, está muy bien lo que esté hecho, pero a partir de ahora, además, las personas tienen unos derechos que tienen que ver reconocidos. Y en caso de que no sea así, pues esas personas, como cualquier ciudadano, puede ejercer sus derechos reclamándolo en primera instancia a la administración
y en segunda instancia, si no se le resuelve de manera adecuada según sus intereses, ante los tribunales. Esa es un poquito la cuestión. Yo estoy convencido que la ley, yo creo que se va a aprobar este año 24, el año que viene, y que va a ser una gran herramienta de política pública de las administraciones públicas catalanas. Estoy convencidísimo. Alguna vez alguien nos ha dicho, oye, ¿no crees que la ley va a complicar la vida? ¿Esto no lo va a complicar mucho? Hemos dicho, no, al contrario, la ley va a facilitar las cosas. La ley ordena, la ley clarifica, la ley es un instrumento, es un aliado de las políticas públicas. Y como que estoy convencido que el sentido común impera, continúa imperando, a veces cuesta verlo, pero continúa imperando. Estoy convencido de que la ley se aprobará durante el 24, prácticamente de manera, yo no sé si 100%, pero en fin, muy cercano a tal como lo conocemos hoy. Muy bien, pues por mi parte, deciros que desde esta parte del mundo, desde Euskadi, os miramos con mucho cariño. Os agradecemos todo lo que habéis hecho. La verdad es que cualquiera que técnicamente le interese en estos temas es una gozada poder leer la proposición de ley y también cómo se gestó. Yo creo que esto también es muy interesante, ¿no? El tema de la soberanía popular y de que también se pueden redactar, de que un catedrático puede levantar un teléfono, pedir una cita y a través de los movimientos sociales también se puede redactar una proposición de ley que intente mejorar y dar algo de calidad de vida a las personas que en este momento pues seguramente más les hace falta. Pedimos los mejores deseos para el 2024, que todos los esfuerzos que estáis haciendo vayan para adelante y lo dicho, que estaremos desde aquí, ojo a visor en el mejor sentido de la palabra, para intentar copiar y aprender, porque creo que es punta de lanza de un elemento que todavía no teníamos a nivel normativo. Muchas gracias a los dos. Antoni, Salva, Antoni. No, gracias a vosotros por invitarnos, de verdad. Gracias, Iker. Es que ricasco. Gracias. Venga, adiós, adeu. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.